Bien, vamos a continuar con el segundo método, que es el método Shooks. Antes de continuar con el método Shooks, vamos a hacer unas acotaciones respecto al método Ashton. De acuerdo al procedimiento, habíamos determinado que nuestro tipo de suelo era un A2-6. Vamos a consultar la norma que nos dice respecto a los A2. Bien, vamos por aquí. Ahí está. A2 son suelos granulares. Bien, son suelos granulares que corresponde a gravas, arenas limosas y arcillas. Para los suelos A2 existe una carta de plasticidad. Como les comenté, la mayor parte de suelos de la naturaleza son de tipo A2 según la norma Ashton. ¿Bien? Según el método Ashton, perdón. Esta es la carta de plasticidad para suelos granulares A2. Cuando hablamos de carta de plasticidad estamos relacionando directamente a los límites de Attenberg. Está determinado en función a dos parámetros, que es el límite líquido y el índice de plasticidad. Consecuentemente tiene dos fronteras. Nos dice, si es menor a 40%, serán suelos de baja plasticidad. Si es mayor a 40%, es decir, toda esta área, son suelos altamente plásticos, de alta plasticidad. Primera condición. Segunda condición, nos dice en función al índice de plasticidad. Si es menor al 10%, el índice de plasticidad serán suelos limosos. Si es mayor al 10%, serán suelos arcillosos. Bien, entonces regresando a nuestra clasificación, era un A2-6. Entonces, ¿cuál sería la descripción o cuál es la descripción para este tipo de suelos? Serían suelos granulares, correcto, porque estamos en el grupo de granulares, con arcillas de baja plasticidad. ¿Por qué? Identificamos nuestro límite líquido. ¿Cuánto es nuestro límite líquido? Vamos a ver aquí. Nuestro límite líquido es 28. Bien, entonces 28 en la escala, si esta acá es 40, 20, aproximadamente 28 está por aquí. ¿Cuánto es nuestro índice de plasticidad? Nos dice que es 18. 10, aproximadamente 18. Correcto, cae en el grupo de los A2, 6. Muy próximo a los suelos limosos. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de describir. Volviendo a recapitular, tendríamos suelos granulares con arcillas, porque está en el área de las arcillas, de baja plasticidad. ¿De acuerdo? Suelos granulares con arcillas de baja plasticidad. Muy bien, esa es la acotación que se quería resaltar. Ahora vamos a continuar con el método Shooks. Antes de continuar con el método Shooks, tenemos que recordar la norma E050. La norma E050 nos indica que para casos de pozos y calicatas debemos usar esta codificación y este símbolo. Bien, para perforación, el código símbolo, para trincheras, para ocultación. Recordemos esto. Bien. Luego, ¿qué nos dice el método Shooks? El método Shooks se divide en dos grupos grandes, bueno, en dos grupos importantes. Bien, ¿cuáles son? Los suelos granulares y los suelos finos. Y tenemos un pequeño acápite que son suelos altamente orgánicos, que obviamente para nuestro caso no aplica. Bien, entonces los suelos granulares a su vez se subdividen en gravas y arenas. Y estas gravas y arenas llevan esta codificación con este símbolo. Bien, por ejemplo, un GW sería una grava bien graduada. Un GP sería una grava mal graduada. Un GM sería una grava limosa. Y así. Bien. En el caso de los suelos finos, son limos y arcillas. Los dos. La única diferencia está en el límite líquido. Menores al 50% serán un ML, un CL y un OL. Bien. Mayores a un 50% en el límite líquido será un MH, un CH y un OH. Bien. Que vendría a ser un limo inorgánico de alta plasticidad o un CH, unas arcillas inorgánicas de alta plasticidad. Bien, con esa aclaración vamos a iniciar con el proceso para la clasificación por el método Shooks.
Lo primero que se tiene que hacer es verificar. ¿Qué verificamos? El porcentaje que pasa a la malla número 200. Bien, el porcentaje que pasa a la malla número 200. El porcentaje que pasa a la malla número 200 es 0.11% en nuestra muestra. Presionamos F2 y vamos aquí. La malla número 200, el tamiz número 200, correcto, perdón, el tamiz número 200 es el que nos determina si son suelos granulares o suelos finos. Bien, es el que nos dirige, es el que nos indica el norte, por donde debemos caminar. Bien, entonces nos dice que es 0.11. 0.11 consecuentemente es menor al 50%. Por tanto, el peso retenido será más del 50%. Entonces, llegamos a la primera conclusión. Son suelos granulares. Bien, entonces nuestra muestra se encuentra en esta área. Nuestro tipo de suelo se encuentra en esta área. Bien, en esto, suelos granulares. Y eso también lo podemos contrastar con nuestro cuadrito de material dominante. Bien, ¿dónde está la mayor parte de suelo? Está en las gravas, en el área de las gravas, en toda esta área. Está representado por el 73.89%. Bien, entonces, segundo paso, verificamos el tamiz número 4. Bien, el tamiz número 4, para determinar si son gravas o arenas. Ya hemos determinado que eran suelos granulares, ahora tenemos que determinar si son gravas y arenas. Para eso existe esta secuencia. Bien, esta secuencia o esta ruta crítica, como yo le llamo, para determinar sus códigos. Entonces ya hemos determinado que eran suelos granulares. Esta de aquí. Bien, esta tabla, antes de continuar, esta tabla corresponde a suelos granulares, gravas y arenas. Y esta tabla de aquí corresponde a suelos finos, en función del límite líquido, menor al 50% y mayor al 50%. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos encontramos aquí, en suelos granulares, en gravas, arenas. Hemos consultado el tamiz número 4, entonces nos dice, el tamiz número 4 es menor al 50%, por tanto serán gravas. ¿De acuerdo? Tamiz número 4 teníamos 26%, que es menor al 50%. Bien, entonces la segunda conclusión. La primera conclusión era suelos granulares. Bien, la segunda conclusión son gravas. ¿Por qué? Porque es menos el porcentaje que pasa en el tamiz número 4 del 50%. Bien, entonces volvemos aquí y decimos, o identificamos nuestra ruta crítica. Es esta área de acá. Bien, estamos en esta zona. Son suelos gravosos, grava. Bien, entonces para suelos gravosos nos dice, identificamos los finos. Si es menor al 5%, seguimos esta secuencia. Si está entre 5 y 12%, seguimos estas dos secuencias. Y si es mayor al 12%, seguimos esta secuencia. Bien, entonces identificamos de nuevo nuestro tamiz número 200 para determinar si es menor al 5% de nuestros finos. Nuestro tamiz número 200 sería el procedimiento número 3. Volvemos a revisar el porcentaje que pasa en el tamiz número 200. El porcentaje que pasa sabemos que es 0.11. 0.11 es menor al 5% de suelos finos. Por tanto, seguiremos esta ruta. Bien, es menor al 5%. Entonces nos quedamos con esta condición. Ok, entonces aquí le ponemos suelos finos. Ok, si fuera mayor del 5%, tendríamos que pasar a al siguiente análisis, revisar si está entre 5 y 12%. ¿Bien? Entonces, como nuestro finos es menor al 5%, seguimos esta secuencia. Ahora tenemos que determinar cuál de estas condiciones nos representa nuestro suelo, que finalmente vamos a concluir en un GW o un GP. Entonces, para eso consultamos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Nos dice que el coeficiente de uniformidad para el caso de GW tiene que ser mayor a 4 y el coeficiente de curvatura tiene que estar entre 1 y 3.
Para el caso de GP nos dice que el coeficiente de uniformidad debe ser menor a 4. Y o te da cualquiera de esas opciones, tu coeficiente de curvatura debe estar entre 1 y 3. Entonces revisamos nuestro coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Sería el paso número 4. Bien, revisamos nuestro coeficiente de curvatura. Perdón, nuestro coeficiente de uniformidad primero. Entonces F2, nos vamos a nuestro cálculo realizado, está bien, 129.87. Ese es nuestro coeficiente de uniformidad. Muy bien. Ahora revisamos nuestro coeficiente de curvatura. Nos dice que es 2.91. 2.91, correcto, es 2.91. Bien. Entonces, de acuerdo a la norma, decimos que el coeficiente de uniformidad es mayor o igual a 4, es mayor o igual a 4, que sería una consulta, ¿verdad? Es mayor o igual a 4, decimos que sí, ¿no? Porque nuestro coeficiente de uniformidad es igual a 129.87. Bien, por tanto, sí, se cumple la primera condición. Luego te dice la segunda condición y tu coeficiente de curvatura tiene que estar entre 1 y 3, ese es el parámetro. ¿Bien? Entre 1 y 3. ¿Cuánto es nuestro coeficiente de curvatura? Es 2.91. Ok, está, se cumple esa condición. Ok, se cumple esa condición. Por tanto, nuestro suelo, lo vemos aquí, por tanto nuestro suelo será un GW. La clasificación según Schuch será un GW. Bien, entonces regresamos al procedimiento número 5. Bien, entonces finalmente ya sabemos que es un GW, pero tenemos una anotación más. Nos dice, para casos de suelos GW, dice, menor al 15% de arenas, será grava bien graduada, su descripción. Mayores al 15% de arena, serán grava bien graduada con arena. Bien, entonces vamos a identificar que nos dice nuestro material dominante. Nuestro material dominante nos dice que las gravas son el 73.89% y las arenas son el 26%. Este es el dato que necesitamos. 26% es mayor que el 15%. ¿De acuerdo? 26% es mayor. Entonces, nuestro tipo de suelo será de este aquí, ¿no? Mayor o igual al 15%. Bien, nuestro es 26. Entonces es mayor. Será grava bien grabado con arenas. Bien, esa es la descripción. Entonces finalmente, paso número 5, haciendo una recapitulación, decimos el porcentaje de arena es 26%, que es mayor al 15%, por tanto, de acuerdo a la clasificación Schuch, será un suelo GW que corresponde a una grava bien graduada con arenas. Muy bien, esa es la manera de clasificar.